Damos la gloria a Dios por sus misericordias, por sus bondades, por los cuidados que han sido tantos, hermanos. No nos alcanzarían los días, los meses, los años para contar cuánto hemos visto la mano bendita del Señor. Quiero comenzar saludando a nuestra hermana Magda Boche, que nos mira desde su casa. Quiero saludar a mi hermano Carlos Mejía, que nos mira desde los Estados Unidos. Igualmente, hermana Evelyn Johanna. Quiero saludar también al exministro, Dios lo bendiga, para mí siempre ministro, mi hermano Rudy Keller, un hombre guerrero, hermano. A mi madre de crianza, mi hermana Rose Daneman. Quiero saludar a Génesis Vázquez y a los hermanos que esta noche están congregados alrededor de la palabra del Señor. Quiero pedirles que me ayuden buscando en sus Biblias, en sus aparatos electrónicos, el capítulo 3 del libro de Malaquías. El título en las Biblias tradicionales dice: el día del juicio se acerca. Hermano, definitivamente a nosotros la Biblia dice que hombres, profetas, personas iluminadas de Dios, desde la antigüedad hubieran querido ver estos tiempos, hermano. O sea que lejos de asustarnos por los cambios tan dramáticos que estamos viendo, que sí, hermano, sí genera angustia, sí genera escasez a veces, el alma nuestra, hermano. Pero en lugar de estar apesadumbrados, deberíamos, como el Señor dijo, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Tenemos que alegrarnos, hermanos, porque el Señor está pronto ya a las puertas. La Biblia en el capítulo 8 y versículo 19 del libro de los Romanos dice: porque la creación misma entera gime, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. O sea, nuestra redención no va a ser cualquier redención, es una redención gloriosa, que es el arrebatamiento, la transformación del cuerpo, la glorificación del cuerpo integral, entiéndase, léase, cuerpo, alma y espíritu, hermanos de mi corazón. Dice la Biblia, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, porque con ellos juntamente la creación será libertada, traída a libertad, porque en esperanza fue puesta cautiva, fue puesta reo, presa, detenida, hermano, diciéndole: cuando sean libres mis hijos en la bendición gloriosa del arrebatamiento, tú también vas a ser totalmente libre, libre de esa maldición de comerse animal con animal, que los árboles, hermano, hay árboles que matan a otros árboles, y todo lo que ustedes y yo sabemos. En Basterá el Señor dijo que iba a tener un tiempo y luego ese tiempo se terminaba para gloria de su nombre. Y hay en este libro tan precioso de Malaquías, hay un pensamiento que el Señor dio, que yo quiero que por favor lo leamos, 3:11, y luego vamos a ver el contexto, hermano. 3:12: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice un libro de historia, de anatomía, un libro de física, lo dijo el maestro, el mero Dios de dioses, Rey de reyes. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable,
dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Quisiera en algunos minutos, agradeciendo también la salutación, la presencia de mi hermana Leslie Morales, mujer de ojos abiertos, de ojos encendidos. Quiero saludar a mi hermana Brenda Nova también. Saludos a hermano Smiley. Quiero bendecir, hermano amado, en esta hora la palabra de Dios. Fíjese que cuando Dios llamó a nuestro padre Moisés a servirlo, desde que lo vemos en la Biblia, las 2-3 salidas anteriores al llamamiento ya de 40 años en el desierto no fueron para nada buenas, porque él se fue huyendo al desierto porque él mató a algunas personas egipcias que estaban lastimando a hermanos hebreos. Entonces ni los hebreos lo aceptaron, mucho menos los egipcios, y se fue huyendo al desierto. Ahora, mire, hermano, la palabra huir, escapar, fugarse, incluye muchas cosas. Para los que esta noche me ven y son padres de familia, han alcanzado algo en esta tierra, tal vez en una posesión total o hipotecariamente hablando, van a medias, me entenderá lo que voy a decirle. Fugarse, irse, salir de un país, significa dejar atrás toda una vida, hermano. No es tan fácil como se oye. La Biblia enseña que Moisés fue enseñado a los pies de la hija de Faraón. La Biblia enseña que Moisés era un hombre de fácil palabra. Y también la Biblia enseña, hermano precioso, que era de hombre poderoso en palabra. Él fue criado como un faraón más. Por eso el nombre de él no es hebreo. El nombre de él es egipcio. Por ejemplo, el faraón itinerante en aquellos días era Ramsés, de una raíz propia, hermano, copta, de la cual también proviene el nombre Moisés, Ramsés. Venía familiarmente porque iba a ser usado desde la casa de Faraón. Habían planes de parte de Satanás para usar a Moisés. Tú te preguntarás, hermano, tanto prepararme, tanto estudiar y que Dios no me vaya a usar para lo que me preparé. Preguntémosle a Moisés cómo le fue a él. Se calcula que Moisés hablaba entre 9 y 11 idiomas, hermano. Era un hombre políglota que, hermano, traía un acervo cultural superior al de todos. A él seguro lo bañaron con leche y rosas como lo hacían otrora, porque era de la realeza, asimilado como la hija del faraón, hermano. Pero mire qué tremendo lo que estamos leyendo, porque entonces el carácter de Moisés se crió como el de un faraón. Veía yo, como algunos de ustedes, algunos pasajes, digamos, de una película romana o derivada de eso que se llama Gladiador. Al chico que van criando ahí para rey, a él lo enseñan a tener carácter, lo llevan al ruedo a que vea cómo mueren los hombres despedazados unos por los otros o por animales o en una hibridez rotativa circular, todos contra todos. O sea que el carácter del niño no iba a ser el carácter de otro niño, plebeyo o del vulgo, pues. Él tenía que traer la enseñanza para dirigir a todo un pueblo, para poder cortar la vida o para poder otorgarla, como lo hacía su padre y mentor. Ahora, hermano, Moisés fue enseñado así. Moisés traía un carácter inherente al uso que le iba a ser dado de parte del hombre, de parte de Satanás, hermano.
en su momento, porque si hablamos con sinceridad, cualquiera hubiera pensado, oiga, ¿cómo se lo voy a plantear? Que Moisés iba a sacar a Israel de Egipto estando Moisés en el gobierno, porque ahí sería lo más fácil, como pasó con Esther, que Esther llegó al reino y desde el reino logró la honra del pueblo santo del Señor. Entonces cualquiera le hubiera dicho, Moisés, mira, mantenete en la universidad de Princeton, de Yale, Harvard, Oxford, qué sé yo, quédate porque Dios te va a usar desde el gobierno para liberar a su pueblo. Mas nosotros sabemos la historia bíblica, hermano, que no sucedió de esa manera. Saludo a mi prima Brenda del Cid, ya días no te mirábamos, prima. Mi hermano Marco Aurelio, te bendecimos. También a mi hermano Marco Aurelio, si no estoy mal, su apellido es Escobar. Mis hermanos Sandoval, mis hermanos Gómez, sean bendecidos en esta hora preciosa por la palabra del Dios viviente. Yo les decía, ovejas de mi Señor, lo siguiente: Moisés traía el carácter que iba a usar él en el gobierno, como traía el carácter Saúl que iba a usar en su forma de ser gobernando a Israel. Saúl era pastor de asnas, pastor de burros. Entonces él traía un carácter el que necesita para criar a alguien burros, hermano. Note la diferencia, porque por el contrario, David era pastor de ovejas, era un hombre afable, cariñoso, paciente con las ovejitas, porque ya ve usted que las ovejas todo es me, hermano. Nadie me quiere, nadie me ama. Pastor, escúcheme. Señor, bendíceme. Todo es me, hermano. Pero ese es el carácter de la oveja. Y David decía, Jehová es mi pastor, porque le tenía paciencia y le pastoreaba. Junto a delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su vara y su cayado me infundirán aliento, y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David era pastoreado por Dios. Pero hermano, oiga, Moisés fue criado en las áreas desérticas del Cairo, si usted quiere, de lo que era en ese tiempo el gobierno mundial. Todo lo que pasaba se dictaba en las cortes egipcias. Calcule usted el futuro que tenía el muchachito llamado Moisés. ¿Qué futuro traías tú, hermano? ¿Para qué te habían elegido a ti? Sinceramente, tu preparación habla de eso. El lugar donde vives, el lugar donde estudiaste, tu genética. Pero no se te olvide que la Biblia dice, de tu mano derecha te tomé y te puse sobrenombre, dice Jehová, mas tú no me conociste. Hermano, aunque haya un plan humano o genéticamente bien trazado humano, está el superplan de la perfecta voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, hermano. Eso tendría que aprenderlo Moisés como lo hemos aprendido nosotros, a puro martillazo, hermano. Hemos tenido que aprender que no es nuestra voluntad, sino es como a Dios le place que las cosas sean. Usted lo quería negro,
pero Dios lo quería blanco porque hay un plan con el blanco. Y en el camino aprende uno, hermano, que Dios tiene planes en todo lo que hace. ¿Por qué le menciono esto? Porque vemos a un Moisés colérico, a un Moisés enojado, a un Moisés que no le temblaba la mano, hermano, para pelarse la 45, dirían en Guatemala, para sacar la espada, hermano. Y no jugaba. Hay un parte del credo militar, hablando de la espada o del espadín, que dice: no me desenfundes sin causa y no me enfundes sin honor. Dice, mire qué belleza, hermano. No cabe duda, ovejas amadas, en esta noche, que Moisés sabía del poder que tenía su nombre, sus apellidos, la familia donde él creció. Pero su madre, muy cercana a él, lo instruyó en las letras, en el idioma hebreo, en el amor a Jehová. Por eso, hermano, testificamos que el amor de nuestras madres, los que hemos tenido la gloria de tener una mamá cristiana, y que siendo cristiana, hermano, no tiene el monopolio de ser infalible, no, hermano, pero que siempre clamó a Jehová que Dios guardara a sus hijos, que Dios los cubriera con su sangre, que Dios perdonara sus pecados, sus iniquidades. Y la Biblia dice: el justo clama y Jehová responde. Jehová le oye, hermano. Dios oye la oración de su pueblo. Ovejas, en esta hora puedo testificar que Moisés, como está escrito, fue instruido desde niño, y esto hizo que aún de viejo, que aún muriendo, no se apartara de los caminos deliciosos de Jehová. Este hombre había sido escogido para pastor de Israel. Este hombre había sido escogido como uno de los patriarcas del reino de Israel. Nada más y nada menos que 1,5 millones de hebreos salieron de Egipto. 600,000 hombres ya maduros, mayores de edad, más las mujeres, los niños, los ganados y los extranjeros que se unieron a ellos creyéndole a Jehová luego de haber visto las 10 plagas. Hermano, nada hay mejor que un ejemplo. Un ejemplo habla mejor que 1000 palabras, reza el adagio humano, y es cierto. Cuando llegó el tiempo de los juicios divinos, la misma gente empezó a conocer al Dios de Moisés, que rápidamente superó a su padre putativo como lo era Faraón, hermano amado. Rápidamente fue una pelea de reinos que nunca iba a ser igual, pero había que demostrarla en el coto de casa, en el campo abierto, hermano, a batirse a duelo. Y así lo hizo Jehová. Llega Moisés y no le dice amado padre, ya no le dice hermano, criado mío, le dice hermano Faraón, dice Jehová, que dejes ir a su pueblo para que les sirva en el desierto. Nosotros, hermanos, quisiéramos de veras, yo quisiera servir a Dios en Canaán, ¿o no? Servir a Dios dentro del huerto. Pero él fue claro, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me presente ofrendas, para que alabe mi nombre, para que alce sus manos, para que cante alabanzas a mí en el desierto. Y por eso que, hermano, mantenemos el fregor de la batalla, el asedio constante del enemigo, hermano. No hemos logrado descansar del término de una prueba cuando aparece la otra y aparece la otra, pero es que está escrito, hermano, que deberíamos de servirle en el desierto. Ahora, eso sí, un desierto activo, un desierto dinámico, porque para el efecto de servir a Dios
Dios proveería la nube. Dios proveería la agua por la peña de Oreb. Dios proveería sol a través de una barra de fuego que él levantaba en la noche. Y lo más importante, pan de ángeles. Porque así dice la Biblia, vuestros padres comieron pan de ángeles. Por eso que yo hablo con personas maduras esta noche. Que a veces llegamos al servicio débiles, pero mientras está el servicio, ángeles ministradores, hermano, nos traen pan de ángeles, comida del cielo, frescura celestial, y salimos, hermanos, llenos del poder, del fuego, de la victoria de Jesucristo. Alabanzas a su santo y su maravilloso nombre. Le damos palmas a Jesucristo. Te bendigo, hermana Erika. Damos gloria a Dios por tu vida, la vida de tu hijo, de tu nuera. Hay alabanza a Dios por los milagros hechos en la vida de ellos. Hermanos amados, pero ahora venía la batalla en que Moisés estaba en un limbo, estaba en un punto muerto, en un punto neutro. Porque ni estaba en las cortes de Faraón, ni estaba sirviendo a Dios. Moisés estaba en el puro desierto, hermano. Quemado por el sol de justicia, que el sol de justicia es implacable, hermanos. Explíqueme, hermano Jairo, con todo gusto. Yo tuve el honor de pastorear a mi hermano Rafael García. El hermano Rafael estaba en lo que es la entrada a San Lucas sobre la Interamericana o en la salida de lo mismo, depende cómo usted lo vea. Pero él estaba en el carril que va hacia la ciudad capital. Estuvo en el carril que va hacia la ciudad capital por casi 35 años, vendiendo muebles de mimbre y de ratán. Tal vez usted lo recordará, era un hombre ícono, ahí épico, hermano, ya todo el mundo lo conocía a él. Cuando uno tenía la gracia de acercarse a él, su piel estaba tostada por el sol, hermano. Pese que San Lucas está a unos 2.500, 2.700 metros sobre el nivel del mar, pese que es un lugar con un 80% de humedad casi siempre, los fríos, los aires, pero el sol es sol, hermano. Ese hombre tenía tostada la piel y de ahí salieron las universidades para sus hijos, las colegiaturas, su comidita, hermano, todo lo que Dios le permitió hasta hace 2 años, que el Señor Jesucristo lo llamó de vuelta, como está escrito en el Salmo 23. Y a la casa de Jehová volveré y moraré por largos días, dice el Señor. Hermano, así le pasó a Moisés. Ya Moisés no tenía una piel tersa, ya él no era introducido entre leche de cabras, hermano, y con todos los aloes y perfumes exóticos inherentes a la familia de gobierno. ¿Quién no quisiera eso, hermano? Sinceramente, todos lo quisieran. Les quiero contar, cuando hacíamos barriletes en mi infancia, y digamos, no había cola, no había pegamento, buscábamos jocotes, fíjese, hermano, o la semilla wow, se me va ahorita, ya se me va a venir, hermano. O marañón. Mire pues, el jocote, después de haber degustado uno las mieles de la dulzura, queda como bien, no me va a decir usted, yo no saber qué ser eso, cáigame bien de eso. Luego de comer lo dulcito, esa semilla que hasta que le quitaba uno hasta el color a la semilla, se acuerdan que se la pasaban de cachete en cachete, hermano. Esa semilla,
puesta al fuego, empezaba a supurar un líquido que sobre el papel se volvía un pegamento fabuloso. Nada que envidiarle a la cola blanca, y usted lo puede hacer allá en Viena, en Francia, en Suiza, donde usted viva, hermano. Puede comprar su jocote, póngalo al fuego luego de comerlo, eso que exhala, úselo y va a ver qué maravilla. Lo mismo con la semilla del jocote marañón, del jocote marañón, familias. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque uno, dependiendo del sector económico en el que haya crecido, aprendió a subsistir. Y nuestro padre Moisés tuvo que ser desconfigurado, reseteado de la industria de criadores de reyes egipcios, altivos, violentos, inmisericordes, porque había que sentar precedentes a través de un golpe psicológico al rebelde, al malcriado, al mal portado, tomándolo como ejemplo para que todos los demás dijeran: no, mucha, con Moisés mejor no se metan, ese hombre es delicado. O con el rey, tiémblenle al rey porque ese te manda a decapitar, seas vos quien seas. Para ponerlo en planos naturales, el presidente de Norcorea, Kim Jong-un, ya la tercera generación de tiranos conductores de esa parte de la península, hermano, ese hombre mandó a matar a su propio hermano. Ahí están los videos donde unas jovencitas se bajan y solo le tocan la nariz, así solo se la tocan, y al ratito se le cierra la garganta por el veneno tan potente que llevaban estas en sus manos. Ese hombre mandó a ejecutar con armas de artillería antiaérea, a su tío. O sea, lo borró de la faz de la tierra, y su tío era hombre de confianza y general de sus fuerzas armadas. Ahora, ¿por qué hace él eso? Primero, porque es un hijo del diablo, hermano. Y segundo, para dejar sentir su carácter, su imposición, hermano, que es inmisericordia con su propia sangre, haciendo que los demás digan: si esto lo hizo con estos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Tengo la honra de tener conmigo a mi hermano mayor, Isaías Gamaliel Úbeda. Te bendigo, amado hermano, y damos gloria al Señor por tu vida y la vida de toda tu casa, hermano. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos preciosos, calculen ustedes que este hombre, Moisés, traía ese mismo carácter, y que si Dios lo iba a levantar para ser un pastor, a tal extremo que la Biblia dice: y no hubo en todo el Antiguo Testamento ni en toda la tierra un hombre más manso que Moisés. Pero ese hombre manso lo hizo Dios, porque se confunde la palabra menso con manso, hermano. Es parecida en algunas ocasiones. Sí, correcto, claro que sí. Pareciera que Dios no se fija de tus pecados o de los míos, y que lo engañamos, que no. ¿Cómo no? No, hermano. Es que el Señor Jesús dijo: sean mansos y humildes como yo, y alcanzarán descanso para sus almas. Muchas de las heridas, de los trabajos que llevamos, es por necios, hermano. Usted no, yo. Muchos de los trabajos que llevamos es por rebelde, por desobediente, porque siempre levantará Dios en tu camino alguien quien te bendiga y te diga cómo hacer las cosas. Pero ahí estaba Moisés. Tras la muerte de aquellos egipcios, se va al desierto, hermano, a purgar su pena. Escúcheme por favor lo que voy a decirle, porque es muy importante. Hay gente que peca y ella misma es juez y parte.
ella misma se condena y ella misma se pone el tiempo de reclusión, en donde y todo. Sí, hermano, hay gente que es así, que vive en una letanía, hermano, en una tristeza terrible por algo que hizo probablemente hace décadas atrás. Hermanos amados, por amor al Espíritu Santo, escuchen, nuestro padre Moisés se fue a los desiertos, a cual todos son iguales. Desierto es desierto, todas las drogas son iguales, droga es droga, todos los guaros son la misma porquería, son alcoholes, hermano. No hay uno mejor que otro, no hay otro mejor, más fino que todos. Ponen a la gente tonta, hermano. Todos los desiertos son iguales. Y ahí estaba Moisés. Él dijo: aquí voy a volverme yo pastor. Ahí consiguió esposa, una cusita, una mujer negra de raza, linda haber sido, hermano, una sierva del Espíritu Santo, solo que él no lo sabía. Y ahí consiguió a su suegro, hermano, su suegro Jetro, un hombre adinerado, potentado para aquella situación. Oiga, el pisto seguía a Moisés, ya se fijó, lógico, si sabían quién era Moisés. Hermano, eso es como que aquí cayera, digamos que la hija de Don Trump, mi tío que tengo yo que se llama Donald Trump, hermano. Póngase que por lo que fuera cayó en desgracia la familia Trump y viene a caer Ivanka Trump aquí en Guatemala sin un centavo. A los 3 años, aparte de tener marido, ya vuelve a tener millones porque lo sigue, la estrella, pues el espacio que su señor padre abrió para ella. ¿Sí me entiende lo que le digo? Así era Moisés. Quieras o no, se oía la voz, mira vos, y ese que tenés, ese tu cabrero, ese tu pastor de cabras, ese es Moisés vos. ¿Qué Moisés vos? El hijo de la hija de Faraón, hombre. Hablarle en francés vas a ver, y parlez-vous français? Oui, monsieur, parle francés. Hablarle en inglés, guacha tu flitza, como dijo el negrito, aquel que yo conocí, ¿verdad? O como dijo Erika, si aquí está la Erika, ella fue la que dijo poquitín English, dijo. Sí, hermano, idioma que le hablaban, respondía. Si esa es la belleza de ver uno a veces indigentes, homeless, que hermano, hay muchos doctos, muchos que saben idiomas, que tienen una voz fenomenal y están de pastor de cabras, así como usted, hermano. ¿Cuáles serán las habilidades que Dios le dio? Y está pastoreando cabras, pastoreando gente que no cambia, pastoreando personas, ambientes, lugares que nacieron cabras y cabras se van a morir. Hay cabritas y hay otras más grandecitas, hermano. Ah, qué gozo las hermanas. Pero al final cabras. Y eso hacía que el carácter de Moisés cada día se hiciera más y más rústico, alejándose así del plan original. Pero yo voy a decirte algo en esta hora. El Señor le dijo a Pedro, hijo de Cefas, Pietro le dijo: yo te hago desde hoy pescador de hombres y no serás más pescador de peces. No importa a qué te hayas acostumbrado, en qué te hayas graduado, qué te guste, el día que Jesucristo te llame, Él te va a preparar para lo que Él escogió de antemano, que tú le sirvieras en esta época. Aleluya. Oh, hermanos, no es fácil. Seguir la voluntad de Dios no es fácil. Es más fácil irse al desierto, claro que sí, pero solo, con olor a cabra. Cada vez que se acerca a alguien le sale lo cabra, hermano. Sí, hermano. Sale así, hermano, sale. Pero mire, 40 años estuvo en el silencio nuestro padre Moisés. Era Moisés de 80 años, ya un hombre anciano, ya entrando a la tercera y última edad.
Él fue el último, digamos, déjeme usar el término, de esa generación que vivió 120 años. Y luego bajaron hasta hoy, hermano, que algunos desde que tienen suegra solo van a vivir 10 años. Será la vacuna anticovid, ¿verdad? Mire pues, ovejas de mi padre, ahí estaba Moisés. Él dijo, ya la hice. Aquí tengo mi rebaño, mi suegra, mis hijitos. Unos le nacieron canches y otros morados, como dice la canción, morado pero varón. Ahí estaba él con su familita, hermano. Pero había un plan. ¿Qué te habrá prometido Jehová Dios a ti? Y tal vez tú dices, hermano, mire, yo ya estoy jubilado. Yo ya me casé, ya sí, hermano, perdóneme. Si Jehová le dijo que usted va a hacer algo, suficiente es Jehová para regresarlo de la muerte como a nuestro Padre, hermano, y usarlo para testimonio de la gloria de Él, hermano. Aleluya. Ahí venía Lázaro, hermano, lleno de mortajas, de gasas, de fajas. De hecho, la palabra gasa proviene del lugar de Palestina, porque al parecer en ese lugar es donde se usó la primera vez para efectos médicos la gasa que nosotros conocemos al día de hoy, con usos médicos. Hermanos, y ahí estaba Moisés, y usted sabe la historia como la sé yo. El hombre agreste que andaba huyendo de la justicia, y la justicia ni lo andaba buscando, hermano. Miren, hermanos, para que lo encuentren a uno, lo encuentran, ¿o no? Más en estos tiempos. Antes, cuando yo era pequeño, y le cuento que no fue hace muchos años, se oía que cuando alguien hacía un crimen, se iba huyendo al Petén. Esa era la salida, se fue al Petén, pues, porque era, primero es nuestro departamento más grande, e incluso es más grande que el país de El Salvador. Y luego ahí no había nada, hermano. Ausencia total del Estado. Entonces ahí agarraban los malhechores, ¿verdad? Lo mismo que en Alaska. Cuando alguien llega nuevo en Alaska, ¿sabe cuál es la palabra de bienvenida en Alaska? ¿Y tú de qué vienes huyendo? Como quien dice, yo venía huyendo de qué sé yo y me vine hasta la esquina. Hermanos, amados, para gloria del Espíritu Santo de Dios, ahí se fue Moisés. Yo te pregunto, ¿no será que te fuiste a Estados Unidos huyendo de algo? ¿No será que como muchas mujeres tuvieron un baby o se fueron embarazadas para evitar el lío del papá? O muchos varones, habiendo embarazado a alguien, se fueron, hermano, huyendo y no buscando un futuro. Por eso vemos mucho hermano nuestro en Estados Unidos que llega a delinquir, a emborracharse, a llevar una vida fatua, porque no llevaba un plan de nada, él iba huyendo, hermano. Entonces lo que le den está bueno. Y así regresan, hermano, para tristeza de sus padres. A veces en una caja, hermano. Pero alguien dirá, él ya estaba muerto usted. Nada le gustaba, nada quería, vivía solo. Sí, hermanos amados, nuestro padre Moisés se recluyó en el convento de la soledad, hermano. Él dijo, miren pues, no pude ser faraón y los planes que mi mamá me ha contado, que el ángel, los sueños le dijeron a ella, no, aquí me quedo en el desierto. Miren, ovejas, la Biblia dice que si a los cielos te remontares o a las estrellas, de allí te bajará Jehová. Pero el plan de Dios se cumple porque se cumple para la gloria de su nombre, hermano. Sí, hermano. Lo mismo le pasó a nuestro padre Jonás. Hermano, él iba huyendo de la voluntad de Dios, lo dice la Biblia, y él lo dice. Y un gran
monstruo marino se lo traga, se lo lleva a las profundidades de la tierra, pasó el Seol, y cuando salió de ese monstruo marino, nuestro padre Jonás era otro. Jonás, Jonasita, que me oyes, ¿cómo salimos después de las pruebas? Sale uno sedita, hermano, como cuando uno lleva el carro al taller que todo le truena, pero ya que se lo entran hasta se siente uno mal, hermano, que nada le truena. Sí, Niti, usted, mire, mecánico, no es que no hace bulla, no vaya, déjele alguna bulla solo para que usted esté tranquilo, irá la gente. Sí, hermano, mire, cuando el trato de Dios te agarra, te deja pero puro relojito suizo funcionando nítido. Ese es Dios, que no pondrá una carga más grande de la que tú puedas soportar. Escuchen, cuando Jesús lleva su propia cruz, cuando Él agarró, Él sí podía con la cruz, claro que podía, pero ya de tanto caminar, con una noche de desvelo, con toda la opresión de los demonios, con el latigueo romano, con el desangrarse, como Él fue botando, hermano, hubo un momento en que sus piernitas se doblaron, hermano, ya no, ¡pum!, cayó él, hermano. Lo ayudan para poderse incorporar y ya no llevar la carga de la cruz, porque ahí él honestamente ya no podía con la carga. De manera que tú esta noche dices, pastor, yo ya no aguanto más. Puede ser, pero Dios no te pondrá una carga mayor que la que tú no puedas soportar, porque a Él tampoco se lo hicieron así, hermano. Él es el pastor de tus almas. Él es el que es dulce como la miel. Él es el que ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. Él dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en verdad os digo que el que no se hiciere como ellos, no heredará el reino de los cielos. Aleluya. 40 años después, cuando el pueblo dio la estatura, la talla, cuando el pueblo se aburrió de Egipto, de Faraón, de la vida libertina, de que no había algo más. Hace unos días, por esto de los temas electorales, tuve la tristeza de conocer a una jovencita de Cuba, que la sacan como para dar ejemplo si queda el movimiento Semilla en Guatemala, ¿verdad? Entonces le dice, mija, trae el azúcar para que la gente mire cómo es el azúcar que se come en Cuba. Hermano, un azúcar negra, sin proceso como la nuestra, blanca, cristalina. Nuestra azúcar morena, no, la de ellos es negra, como que usted le hubiera vertido lodo, pues, esa es el azúcar de ellos. La luz se las quitan a cada rato. Mire, el tema es que sabe qué dice la muchacha. No hay futuro aquí. ¿De qué me sirve ser licenciada? Yo gano $21 al mes. Mis hermanos vengan y los llaman. ¿Qué comieron anoche? Y cada uno contesta que tomaron agua con azúcar y que así se fueron a la cama porque no había comida, hermano. Y nosotros que vivimos en una tierra de abundancia, hermano, donde fluye la leche y fluye la miel, hermano. Eso no me gusta a mí. Esa es comida recalentada. Ya huele a chuco. El que huele a chuco es usted por no bañarse, hermano. Mire cómo el alma del humano se vuelve mal agradecida, hermano. Pero en cambio usted, ¿qué hace usted cuando le ponen su plato de frijoles, hermano? Con un su poquito de crema, unas tortillitas oreadas y un su chiltepe. Mire, antes de ponerse a trapear el plato, levanta sus manitas y le dice, gracias, Señor.
por mi comida, papá. Qué maravilla. Y un chicharroncito, dice Mariano. Y ahí venía, hermano. Ahí venía el ángel de Jehová por nuestro padre Moisés. Le ordenaron que lo fuera a traer. ¿De dónde te fueron a traer a ti? Del guaro, de la droga, de la soledad, de la derrota, de la opulencia, de la universidad, no sé de dónde. Desierto al fin te fueron a traer. Y será tan buen jefe el que tenemos, que a él venimos por una necesidad, pero nos hemos quedado por amor, por gratitud, por alabanza a su nombre. Porque bueno como él no hay otro, hermano. Él es reconocido entre 10,000, hermano. La Biblia dice que las nubes son polvo que él deja al andar. Por eso los enemigos huyen a su presencia. A su presencia huyen los montes y los mares. Nada queda en pie cuando llega la gloria de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Huye el cáncer, huye la angustia, huye el miedo. Se rompen las cadenas, se rompen las trabas de Satanás en el nombre de Jesús. Sí, hermano. Aquí venía hermano Joel Aval con las arterias tapadas, casi moribundo. La sangre y más parecía agua, no tenía viscosidad para que pudiera pasar entre las ranuras arteriales. Y vino aquí a ponerse a los pies del Señor con esta botellita del aceite de olivo, en presencia de los fieles y de las autoridades celestiales. Le ungimos, hermano. Un hombre de 70 años con todas las probabilidades en contra de salir con vida. Una operación de 7, de 8 horas. Quiebran el esternón con un caimán que se llama caimán médico, y lo abren para que el doctor pueda trabajar. Calcule ese dolor para cuando ya le cosen y que empieza todo a pegarse ahí, hermano. Mire, hermano, y ahí está el hermano Joel Aval dándole gloria a Dios, hermano. Es que cuando la presencia del Dios viviente llega, hermano, Él obra. Te van a traer del desierto. Y escuche, hermano. La Biblia dice, escuche lo que la Biblia dice en Deuteronomio, que cuando había un hijo, una persona rebelde, y el padre no lo entregaba a los ancianos de Israel, todo el pueblo agarraba una piedra y la venían a tirar a la heredad de ese hermano. Lógicamente, nadie podía sembrar en una tierra llena de piedras. Y en lo que usted quitaba 600,000 o 1,000,000 de piedras, primero se moría usted que despedrar la tierra. Yo conocí una hermana a que su hermano, por batallas de su conciencia de cosas hechas en el pasado, le obsequió un terreno, hermano. Los últimos 2 de la esquina de la lotificación, uno para ella y otro para el hermano de esta hermana. Entonces, mientras iba a la lotificación, ahí lo usaron de vertedero para las piedras. Unas piedras, hermano, como de 5 metros por 5 metros. Ahí estaría bueno para poner una piedrinera, digo yo, hermano. ¿Qué se podía construir ahí? Solo para mover, póngase usted 500. No, hermano, mire, escuche. Cuando uno viene a Cristo, la Biblia dice que la semilla cae entre piedras, pedregales, no sobrevive. Otra, entre espinos, no logra. Otra que no fue trabajada bien, las imperancias externas se la llevan. Pero la que cayó en buena tierra, porque toda era buena semilla, esa sí da al 100%. Explíqueme, hermano Jairo, con muchísimo gusto. ¿Se acuerda usted cómo vino a Jesucristo?
¿Se acuerda cuando usted vino a Jesucristo que usted era de cristal? Cristal Fabergé. Cáigame bien, chay era usted, hombre. Solo mates, hermano. Dice que había una señora usted que había hecho una banca bien chula entre la casa de ella, su muro y la banqueta. La parece a sentar uno bien. Pues cuando vio que éramos un montón de patos fregones, a ver qué, sembró unas plantas que tienen espina. ¿Cómo se llamará que tú me estabas diciendo? Nadie se iba a sentar ahí. Y cuando la pelota caía ahí se pinchaba, hermano. Mire pues, hermano, corona de Cristo, dice Marián, que se llama esa planta, hermano. Mire, hermano, ¿qué salía de su boca cuando usted hablaba y no tenía a Cristo? Piedras. Una vida que se forjó en lo duro, pues. Por eso Dios a Pedro le cambió el nombre de Cefas a Pedro, piedra, porque era duro, hermano. Él era duro, hermano. Ese hombre era zarazo y medio, hermano, agrio. Así lo formaron. Así lo formaron. Así lo formaron. Me dice un hermano que está viendo la transmisión esta noche, cuando su papaíto lo fue a inscribir a la escuela politécnica en Guatemala. Mírame, hijo, de la vida que me daba mi papá, la escuela politécnica era un lugar de vacaciones, me dijo. Vos no sabés lo que era ser criado bajo las naguas de mi nani y de mi tata. Eso me hizo un buen hombre, pero me amargó la vida. Yo prefería estar en la montaña entre los silbidos de las balas, los obuses, y no estar en las ciudades y a él, hermano. Entonces, yo te quiero en esta hora hacer la siguiente pregunta a ti. Si tú fueras un campo, un solar, una parcela, un terreno, ¿cómo te definirías cuando viniste a Cristo? Fíjese, hermano, que yo solo montaña, porque yo era muy engreída, muy prepotente. Ok. En cambio otro no, hermano, lo mío era puro barranco, porque nadie me quiere, todos me odian como la pelusa, hermano. Otro dirá, mire, a mí ni hablar me podían, porque yo les dejaba hablando solos o les tiraba el pelo. Sí, hermano, miren, hermano, ¿cómo veniste a Cristo? Pero desde el día en que naciste de nuevo, empezó un proceso especial que mandó Dios a quitar piedra por piedra, por piedra, por piedra, a fin de que ese terreno pudiera usarse para cultivo y que no diera, como está escrito en la parábola del sembrador, al 30%, que para los que son personas de la tierra, campesinos, 30% a perder toda la cosecha, toda la siembra. Es un regalo. Pero tampoco 60, como lo dice la Biblia. Si no fuiste creado para que tú llegues al 100 por 1. Ahora mira, hermano, eso se oye fácil, pero no lo es. Cada sacada de piedrecita, piedras de orgullo, hermano, esas son de las más pesadas, hermano. Si él no me habla, no le hablo yo. Ya lleva 40 años que no le habla, hermano. Y es su esposo, y hasta un muro levantó entre su pedazo de cama y el del nombre. Mire pues, mire qué piedras las que anda el humano. Empieza el trabajo divino, Dios, de sacar las piedras de tristeza. Mire, hermano, usted porque solo riendo se anda, pero usted no sabe lo terrible que es la tristeza, hermano. Hay gente que solo triste, deprimida vive. Hay que sacarle esas piedras. Cuando uno oye sus historias, mire, mi mamá me fue a regalar con mi tía, y mi pobre tía tirada se quedaba de bola. Yo tenía que irla a recoger al parque, como nos decía una hermana del interior. Mi tía mamá
pipiada y había que irla a traer. No, hermano, y para sacar esas piedras, humanamente es imposible, hermano, aleluya. Pero el Señor dice en su palabra, cuando le habló el arcángel Gabriel a María, le dijo: María, porque nada hay imposible para Dios. Alabanzas a su santo nombre. María, nada hay imposible para Dios. Oh, gloria a su nombre. Tuvimos la gracia de haber conocido a Jesucristo. Tuvimos la honra de haber conocido al que vive para siempre. Tuvimos la gracia, hermano, de conocer al que nos mira con ojos de amor, con ojos de perdón, por amor de su nombre. Aleluya, gloria a Él. Oh, hermanos preciosos, ahora yo quiero leerles la parte con que inicialmente comencé este mensaje. En teología se le llama el texto áureo. Dice la Biblia, en el capítulo 3 y versículo 12 del libro de Malaquías: Jehová, Dios de los santos ejércitos. Le doy la bienvenida al evangelista hermano Wilson de la Cruz. Damos gloria a Dios por tu vida, santo varón. En esta iglesia no faltó el clamor al Jehová nuestro Dios por tu salud, hermano. Y hoy podemos decir: Ebenezer, hasta aquí te ha ayudado Jehová. Pasó la prueba, hermano. Dice la Biblia, versículo 12: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe a quién se lo dice Dios? Al que lo está leyendo. Hay gente con la que uno no desea estar, hermano. Yo le voy a contar mi experiencia personal. En los ministerios Elim, que fue donde desde el año 87 el Señor Jesucristo me llevó, había un evangelista, pastor, seco el hombre, en su rostro se veía la forma en que él tuvo que haber sido criado. Duro, hermano. Usted no ve los rinocerontes su piel linda. Usted no ve los elefantes una piel tersa, hermano. Ellos están hechos para el ambiente en el que están. Y sabía algo, hermano. Cuando eran los retiros de pastores, ayudas, obreros, nos juntábamos cada quien en nuestros grupos, y él siempre solo. No hacía bromas, porque no le gustaban las bromas. No hablaba de otra cosa que no fuera la palabra, y para todo hay un tiempo, dice la Biblia. ¿O no es así? Entonces él no era deseable para efectos de compañerismo, aunque un vaso de Dios en el púlpito. No, nada más y nada menos que el evangelista uno de hermano Otoniel Ríos Paredes. Pero escúcheme, oveja, ¿tú eras tierra deseable cuando viniste a Cristo? ¿O eran más tus enemigos que tus amigos? Y que le digo algo, hermano, que vayan a hablar de usted bien, ni lo espere, hermano. Si de Jesús decían que él era hijo de fornicación, habiendo oído lo que Gabriel el ángel llegó a decirle a María, hermano, viendo los poderes, ese es hijo de fornicación, entre José y María. Mire, hermano, si eso hicieron en la rama verde, dijo el Señor, ¿qué no harán en ustedes ramas secas? En mi idioma natural de Estados Unidos se dice chiribisco. Chiribisco, hermano. Escúcheme, oveja. Para cuando Moisés murió, le lloraron 40 días, le lloraron. Un duelo de 40. Uno por cada año que nuestro padre Moisés pastoreó a Israel. El pueblo de Dios pagó, hermano, pagó.
porque al final el que lo hizo pecar fue el pueblo a él. Él no entró a Canaán, hermano, pero lo vio de lejos. Hermanos amados, ahora Moisés había alcanzado, hermano, tal gracia de parte del Espíritu Santo, que él tal vez ya no se sentía superhombre porque lo seguía la nube, lo seguía el fuego, el maná, porque Dios hablaba con él cara a cara. Ya no, hermano, ya no. Miren cómo empezó Pablo, pues. Juan, Pedro y Jacobo, los que se oían decir que nada me enseñaron, así venía Saulo. Él venía pero chuki, lleno de piedras. ¿Sabe qué dice al final de sus días? Ténganlos como baluartes, ténganlos a ellos como columnas del evangelio. No, hermano, mire, uno es el que empieza y uno es el que termina. Glory to God, says my brother Raymond. We love you, brother. Hermanos, le dijeron, siempre nos dijo hermano Otto, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Sabe que cuando murió Moisés, Satanás se robó el cuerpo de Moisés, ya lo llevaba? Y tuvo que bajar Miguel, hermano Gabriel, a penquearse con su otrora compañero de fórmula, que en su época fue Luzbel, y los quitaron. El Señor te reprenda. Ahora mire pues, ¿por qué llevarse a Moisés? Ya el muerto, tal vez ya uno, hermano, todo chuki. Sí, fíjese que ahorita para las elecciones andaba ahí en campaña política el presidente Alfonso Portillo, y sinceramente, hermano, la gente no iba por el otro dos, sino por Alfonso, por oírlo hablar, y la gente feliz. Oye, un hombre de 70 y no sé cuántos años. O sea que, hermano, óigame, ¿será que ese cuerpo? Mire, yo lo digo de esta forma, aprovechando que por ahí está mi hermano mayor, creo yo, todavía, y si no, pues tal vez mejor que no esté. Pero, mire pues, cuando mi padre perdón, hermanos, tenemos estorbos aquí. Quiero escuchar cómo está el sonido. Sí. Uno. Oh, hermanos amados, para cuando mi padre fallece, estábamos esperando en la morgue del IX, y siendo yo el menor de mis hermanos, fue a mí al que ellos delegaron para ir a reconocer el cuerpo, lo cual la ley lo ordena así. Y créame, hermanos, que aunque mi padre ya era extinto, ya eran el cadáver, el cuerpo que lo sostuvo a él casi 80 años, 80 aproximados. Miren, hermanos, ¿cómo cree que lo vio despectivamente? No, hermano, yo lo vi a él como tierra deseable. Como cuando le entregaron a María, hermano, los pedazos de Jesús que bajaron de la cruz del Calvario, hermano. Eran
le colgaban, hermano, sus pedazos de piel de carne, pero ella lo miraba hermoso, hermano. Reconocido entre 10,000, lo miraba lindo. Yo me imagino a Gabriela Miguel cuando llevaban el cuerpo de nuestro padre Moisés, hermano. Nadie sabe dónde Dios le dio sepultura a su santo siervo. O sea que al final los que entraron a Canaán es porque ya llevaban a Canaán adentro. No fue algo nuevo para ellos. Por eso debemos de dar la estatura aquí. Tenemos que tener a Canaán aquí. Tenemos que ser felices aquí. Tenemos que ser despedrados desde aquí, hermanos amados. Oh, gloria a Dios, para siempre su misericordia. Y hermanos amados, yo glorifico a Dios en esta maravillosa hora, porque Él ha sido bueno para con nosotros, hermano. Hay un plan en tu vida hasta que llegues a ser tierra deseable. ¿Cómo nos verán los enemigos, los demonios, los ángeles caídos, hermano? Como una tierra deseable que ellos fueron alguna vez. Buscar la honestidad, buscar la consagración, la pureza, palabras cordiales. El justo pasa por alto el insulto. Hermanos amados, pero la Biblia dice que hoy en parte conocemos y en parte profetizamos. Aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero el Señor nos insta a seguir adelante. Él está despedrando, descombrando, desraizando, limpiando tu tierra, hermano, para gloria de su nombre, hasta que Él diga: os dirán las naciones, tierra deseable eres. Padre Celestial, yo quiero agradecerte la despedrada, la descombrada, la desraizada, raíces de amargura, de odio, de rechazo, que todos hemos traído, Señor, a tu casa. Perdónanos. Venimos de un mundo, Padre, donde éramos pastores de cabras, de asnos, Señor. Y tal vez así criamos a nuestros hijos, y por eso no éramos deseables para ellos, Señor. Pero tú has ido apoderándote de nuestra vida, Padre. Has ido haciendo que seamos deseables, Señor. Nos has enseñado a ser dulces, a ser mansos, a ser callados, a ser humildes. Nos has enseñado, Señor, nos has enseñado, nos has enseñado, nos has enseñado, Padre. Y solo tuya es la gloria, solo tú has tenido el amor, solo tú has tenido la paciencia, solo tú has tenido la gracia. Y nuestros hijos, Señor, y nuestro entorno, aunque no lo digan a voces, en su silencio sí lo dicen. Aquel cómo ha cambiado. Yo me quedo maravillado que su Dios hizo un milagro en ella, en él. Y esa gloria no es tuya, solo le pertenece a Él, hermano. Señor, yo te bendigo en esta hora maravillosa, Padre. Oh Señor, yo te agradezco tu cuidado, tu favor, tu perdón, Señor. Extiéndenos los días. Quita piedras que incluso nosotros no queremos dejar quitar porque de algo nos sirve. Maliciosamente no, Señor, quítalas para llegar a ser un vergel tuyo, Padre, un huerto de Edén tuyo, Señor, donde lo que se siembre florezca al 100%, Padre. Ruego por mis hermanos, Señor, allí en las pantallas, Padre. Ruego por mi hermana Erika,
Magda, Carlos Mejía, Raymond, Rose Daneman, Brenda del Cid, Brenda Nova y todos aquellos que hoy nos ven. Hermano, escúchame, hasta que digan tierra deseable eres. Ese es el final de esto. Bendito seas, Espíritu Santo. El día de mañana, mi esposa y yo, y quienes deseen hacerlo, a partir de las 7:30 hasta rayar la medianoche estaremos en vigilia. Únicamente pararemos para alguna toma de alimentos y vamos a seguir. Si usted quiere venir, si hay en usted necesidad, gratitud por piedras que Dios ha quitado, hermano, como me decía una hermana, pastor, pero si nosotros en la casa a la 1:30 nos vamos acostando, ¿con qué cara no voy a ir a la iglesia a buscar al Señor? Y si viendo película o las noticias, que sí, hermano, pero en el nombre de Jesús le esperamos en esta su casa, y si no, pues desde su casa pienso que vamos a transmitir alguna parte, no toda, pero en el nombre del Señor te bendecimos. Cristo Jesús te ama y hay poder en su nombre. Mañana a las 7:30, el día sábado, se suspende el ayuno y se suspende la oración. Tomará en su lugar mañana la vigilia de oración. Amén y amén. Dios le bendiga.